Inferiores. La dentición decidua. ¿Qué son los espacios primarios? ¿Qué son los espacios primarios? ¿Por qué le llaman espacio primario? ¿Por qué los primates tienen esos espacios? La dentición decidua presenta curva de espina.
identifica la relación molar en una dentición de silva? ¿Cómo se clasifica la dentición permanente? Clase 1, clase 2, clase 3. ¿Y la dentición de silva? Escalón mesial, escalón distal, plano recto terminal. ¿No? ¿Qué características tienen los incisivos en una dentición de silva? Incisivos mamelones, beneficiosos. Con respecto a su eje axial. Vis a vis. Son más verticales. Son más verticales. ¿No? ¿Cómo se establece la capacidad de corte en la dentición de silva? Con la aparición de los incisivos. ¿Cómo se o cuándo aparece la posibilidad de triturar alimentos en la dentición de silva? Con la erupción de los molares. Y los movimientos de lateralidad. Primer molar. Con la erupción de los caninos. ¿No? Con la erupción de los caninos. Entonces la dentición de silva, no sé si es algo que ustedes saben. Tiene los dientes inferiores que erupcionan antes que los superiores. Los dientes anteriores establecen la posibilidad de corte. La erupción de los caninos, movimiento de lateralidad, y la erupción de los molares establecen la dentación vertical. Los incisivos tienen una verticalidad entre los superiores y inferiores como 180 grados. Existe paralelismo de raíces, no tienen torque, no tienen curva de pi, no tienen curva de hueso. Son dientes paralelos con respecto al plano del mundo. ¿Qué es longitud de arco y qué se diferencia del perímetro de arco? Jorge Sosa. ¿Cuál es la diferencia entre longitud de arco y perímetro de arco? Es sumatoria, doctor, de los diámetros más y detalles de los dientes. Es el perímetro. Y longitud es lo mismo. Se te barrea. En la distancia. Longitud de arco también se denomina a la profundidad de arco. Y la profundidad de arco es esta distancia del incisivo a la última molar. Es una línea recta a nivel del rajo medio palatino. Esa es profundidad de arco o longitud de arco. Y perímetro de arco es donde se alojan las piezas dentales. Esa es la diferencia. ¿Cómo encuentran acá la profundidad de arco o la longitud de arco? Reducida. Por lo mismo que tiene una mordida cruzada anterior. ¿No? Esto está reducido. Cuando los problemas son dentarios, ¿no? los problemas son de índole local. Mamelones, fusión, anquilosis. O sea, en la emisión de silva también tenemos maloclusiones. Hay maloclusión en la emisión de silva, sino que tal vez no le damos importancia. Hay que tratarse, hay que tratar. Hay que corregir mordida cruzada, hay que corregir mordida cruzada, porque la mordida cruzada interfiere en el crecimiento de los maxilares. En la emisión de silva, lo más dañino es la caries dental. La caries dental nos genera pérdida de perímetro de arco,
nos genera malos hábitos, una pérdida de un incisivo puede generar dilución atípica, de paso que le van a decir sin diente, tiene un problema estético, le van a hacer bullying, tiene un problema fonético porque le va a salir todavía entre los dientes. Puede ser generadora de evolución atípica, pero lo mismo que la lengua es muy curiosa. ¿Qué es lo que debemos de hacer en esta etapa? Básicamente los problemas en esta etapa, aparte de las movilidades cruzadas, es discrepancia de algo. ¿Qué variables influyen en el alineamiento del incisivo? Hablando de visión mixta. Tenemos nosotros que existen dos tipos de arco en la emisión decidua. Un arco con espacios y un arco sin espacios, ¿no? Se le llama arco tipo 1 o arco tipo 2. Entonces, cuando yo tengo una dentición decidua con espacios, mi incisivo probablemente no tenga problemas de alineamiento. Pero si yo tengo un arco deciduo y con todos los dientes juntitos y diastemas, es muy probable que mis incisivos permanentes tengan problemas de espacio, ¿no? Entonces los espacios generalizados en una dentición decidua se conocen como arco tipo 1 o con espacio fisiológico. Todo está bien, una sonrisa feita, niño. Pero es el mejor arco que podríamos tener. ¿Por qué? Porque nos va a permitir poder alinear los dientes. En cambio, el arco tipo 2 es un arco que tiene los dientes así como dentición permanente, bonitos. Se sonríe el niño y todo está bonito. Pero lo único que tiene en espacios acá el niño es los espacios primados. Mesial de canino, distal de canino. Porque así tienen los primates, sino que los primates tienen un tremendo espacio. Por eso tienen espacio primario. El mesial de canino y abajo el distal de canino. Pero en la dentición decidua también puede haber apiñamiento. Esto vendría a ser un arco tipo 2 debajo. Pero en apiñamiento. También hay apiñamiento de dentición decidua. Entonces la presencia o no de espacios en la dentición decidua es un indicador probable de falta de espacio para los incisivos permanentes. Aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de arco es? Arco tipo 2 debajo, sin espacio fisiológico. Tiene 3 años. Tiene la maldición, como la maldición de Alianza Lima, el que se pone la camiseta pierde. Ustedes le van a decir, uy, ya fuiste. A su mamá, uy, ya fue. ¿Por qué? Porque va a tener apiñamiento del incisivo permanente. A los 6 años está en dentición mixta, tiene las primeras molares permanentes y a los 8 años ya presenta apiñamiento. Mordida cruzada, lateral. Entonces es una gran probabilidad tener apiñamiento con un arco tipo 2 debajo. Pero esa probabilidad es de cada 3, 2 sí, 1 no. No siempre es absoluto. La distancia intercanina que va a variar de la dentición decidua a la dentición mixta. Es decir, existen incrementos de distancia intercanina en el recambio de dientes deciduos por dientes permanentes.
la falta de espacio de los incisivos. Excesivos. ¿Por qué se le llama riesgo incisivo? ¿Cuánto es el diámetro mesio distal de un incisivo central deciduo? 8. 4. ¿Cuál es el diámetro mesio distal de un incisivo permanente? 8. Entonces, esa diferencia de tamaño es lo que se llama riesgo incisivo. Un riesgo incisivo genera la posibilidad de apiñamiento. La vestibularización de los dientes permanentes al erupcionar genera mayor profundidad de arco, porque erupciona hacia adelante. Es decir, genera incremento del perímetro de arco. Por cada milímetro que erupciona el incisivo permanente hacia adelante, con respecto a los deciduos, yo gano 2 milímetros de perímetro de arco. ¿Se entiende? El incisivo deciduo es así. Cuando erupciona el permanente, baja y se posiciona 1 milímetro para adelante. Así. O 2 milímetros para adelante. Así. ¿Qué está ganando? Espacio. Perímetro. Por cada milímetro que el incisivo se va para adelante, gana 1 milímetro para la derecha, 1 milímetro para la izquierda. Gana 2 milímetros. Entonces yo elimino el riesgo incisivo con la vestibularización del incisivo permanente. Entonces, una de las formas de conseguir espacio y eliminar el riesgo incisivo de manera fisiológica es la erupción vestibular de los incisivos permanentes. ¿Qué es la época del patito feo? Es la época en la cual los caninos erupcionan y vuelven a los dientes hacia afuera. Erupcionan los caninos y se abren diastemas en el cielo permanente. ¿Se puede predecir la impactación de un canino? Se puede predecir en un 91% o en un 64%. Si el canino está por detrás del eje axial longitudinal del incisivo lateral, existe 91% de probabilidad que el diente erupcione. Si el canino lo ubica por delante del eje axial longitudinal del incisivo lateral, existe 64% de que el canino erupcione normalmente. Entonces, si yo tomo una radiografía panorámica en una visión mixta y veo estas dos condiciones, yo puedo predecir relativamente la probabilidad de impactación de un canino. Bueno, ahí es final feliz. Ese es el riesgo incisivo. Es la diferencia del diámetro mesio distal de los permanentes con los deciduos. ¿Cuál es el promedio? Son como 8 milímetros. Más en el maxilar que en la mandíbula. Valores más exactos tenemos ahí. Para el maxilar 8 milímetros, para la mandíbula 6 milímetros. ¿De dónde voy a conseguir 8 milímetros arriba y 6 milímetros abajo? Del aumento de la distancia entre canina, de la vestibularización de los incisivos permanentes, de los espacios primates y de los espacios fisiológicos si es un alto tipo 1 de Bauer. Y así se divide. Y eso de manera normal. Eso de manera normal.
¿Cómo clasificamos a una admisión decidua? Lo clasificamos en base al escalón distal de la segunda molar de residuo. El 76% tiene un plano recto terminal. El 14% tiene el escalón mesial y el 10% tiene el escalón distal. Las relaciones distales de las molares deciduas pueden predecir la posible relación molar a futuro. Por ejemplo, un escalón distal siempre termina en una regresión molar clase 2. Va a terminar en una manipulación de clase 2. Un escalón mesial, en un 14% de casos, muchas veces termina en clase 3 molar. Y un plano recto terminal termina casi siempre en una relación molar de clase 1. Entonces, ¿por qué es importante establecer el tipo de escalón distal o de plano recto terminal o escalón mesial atrás? Porque yo puedo predecir la posible maloclusión a futuro que yo tenga en un paciente. Puedo predecir si va a ser una clase 1, clase 2 o clase 3 molar. Puedo predecir si me va a faltar espacio para los decisivos o no, viendo el tipo de arco 1 o 2 de nuevo. ¿No? Puedo predecir muchas cosas, pero necesito conocer el desarrollo de la intuición de evolución. ¿Qué es el Ewing space? Llamado también espacio de Nance, llamado también espacio libre, llamado también espacio de equilibrio. ¿Qué habíamos dicho en la parte anterior? Que los permanentes son más grandes que los visibles. Lo contrario sucede aquí. Los deciduos, canino, primera y segunda molar decidua, son más grandes que el canino, primera y segunda premolar. Ocurre lo contrario. Atrás tengo más espacio y los permanentes son más chiquitos. Ese espacio residual se conoce como espacio de deriva, Ewing space, espacio libre de Nance, espacio libre de simplemente, en donde el espacio o el Ewing space en la mandíbula por cuadrante es 1.7 y en la maxila por cuadrante es 0.9. Es decir, que abajo yo tengo un espacio de exceso de 3.4 milímetros y arriba 1.8 en toda la boca. Y yo puedo utilizar ese espacio con un arco lingual o un arco transpalatino para corregir apiñamiento en la zona anterior. Espacio de deriva 1.7 por lado en la mandíbula, 0.9 milímetros por lado en la maxila. Pero existe otro concepto que es el espacio E. ¿Qué es el espacio E? ¿Qué es el espacio E? ¿Qué es el espacio E? ¿Por qué se llama E? Porque una de las nomenclaturas para la emisión visiva es, por ejemplo, ¿cuál es la pieza dentaria? 5.4. ¿Cuál? Primera molar decidua superior derecho. ¿Sí? ¿Cuál es la pieza dentaria D del cuadrante superior derecho?
primera molar residuo. ¿Cuál es la pieza A del cuadrante inferior izquierdo? Incisivo central inferior izquierdo. Entonces el espacio E pertenece aquí a la segunda molar residuo. El espacio E se refiere a la diferencia de espacio del diámetro mesio distal de la segunda molar con respecto a su sucedáneo. ¿Cuál es su sucedáneo? La segunda premolar. En donde en la mandíbula la pieza de silbo, que es la segunda molar, es 2.5 milímetros más grande que la segunda premolar. Y en el caso del maxilar, 2.3 milímetros más grande que la segunda premolar. Es el espacio B. El plano recto terminal, en su mayoría, terminan en clase 1, pero también pueden terminar en clase 2. El escalón mesial podría terminar en clase 1, pero en su mayoría terminan en clase 3. Y el escalón distal siempre va a terminar en una clase 2. Esto es predictibilidad. Predictibilidad. ¿Cuál es el análisis más importante? El de emisión mixta. Moyers. El análisis de Moyers. El análisis de Moyers es un análisis estadístico de probabilidad que utiliza tablas para hombres y para mujeres, para maxilar superior y para mandíbula, solo tomando la sumatoria del diámetro mesio-distal de los 4 incisivos inferiores. Y otro análisis estadístico muy similar a Moyers es el análisis de Panachi-Johnston, que no utiliza tablas, sino una fórmula. Es el diámetro mesio-distal de los 4 inferiores dividido entre 2 más 10.5 milímetros. En el caso de la maxila. Y en el caso de la mandíbula, más 11 milímetros. Existe otro análisis de medición mixta, el análisis radiográfico de Nance, que se toma con radiografías periodicales. Entonces, tenemos análisis de medición mixta, método estadístico y método radiográfico. El método estadístico está muy inclinado para casos de medición mixta temprana. Y el método radiográfico está más inclinado o más utilizado en emisión mixta tardía. Esa es la diferencia. En emisión mixta vamos a hablar de apiñamiento. En apiñamiento vamos a decir, cuando tengo un apiñamiento de 3 milímetros en emisión mixta, mi caso definitivamente es no extractivo. O sea, lo voy a resolver sin extracción. Si mi apiñamiento es mayor a 6 milímetros, es muy probable que termine en extracciones terminales o distalización neuronal. Y si el caso es de 3 milímetros, entre 3 y 6 milímetros, estamos hablando de un caso fronterizo. Es decir, no sé qué le voy a hacer. No sé si lo voy a extraer o no sé si no le voy a extraer. La oclusión normal, miren cómo hemos viajado tan rápido de la emisión visiva a la mixta y ahora estamos en emisión permanente. La oclusión normal por el doctor André, en la que postulaba que las primeras molares permanentes eran las llaves de la oclusión.
Cúspide mesiovestibular con el surco mesiovestibular, según ángulo. Condición perfecta de clase 1. ¿Qué dijo Andrews? ¿Qué le hemos dicho? Andrews. ¿Qué relación debe tener la primera ocular superior con la inferior según Andrews? La cúspide mesopalatina debe encajar en la fosa central. ¿Y además qué? La vertiente distal de la cúspide distovestibular debe encajar con la vertiente mesial de la segunda fosa. Segunda. ¿Cuál es la línea de oclusión de Anger? La línea de oclusión de Anger es esta línea de acá. Cúspide vestibular molar, con incisivo y cúspide vestibular. ¿Dónde ocluyen las cúspides vestibulares? En el maxilar superior. ¿Dónde ocluyen? En la fosa. Entonces, esa es la línea de oclusión. La línea de oclusión de Anger es una sola línea en común para el maxilar superior y inferior. ¿Cúspide guía o cúspide estampadora? ¿Cúspide guía o cúspide de trabajo? ¿Cuál es la cúspide de trabajo? La vestibular. ¿Cuál es la cúspide guía? La palatina. ¿Y arriba? ¿Cuál es la cúspide de trabajo? La palatina. ¿Y la cúspide guía? Vestibular. La vestibular. ¿Por qué es importante la curva de Split? ¿Ustedes saben? ¿Por qué Diosito nos dio curva de Split? ¿Por qué no nos dio arco plano? ¿Por qué debemos tener una curva de Split? ¿Por qué tenemos curva de Split? Porque la curva de Split me permite hacer incisivo. La curva de Split permite tener incisiva y por lo tanto capacidad de corte. Es decir, yo adelanto la mandíbula, sí, los incisivos están más extruidos y yo puedo cortar. La curva de Split mantiene cierto paralelismo a medida que yo vaya abriendo y cerrando la boca. ¿Cuál es una curva de Split? Y una curva de Wilson. ¿Por qué Diosito nos dio curva de Wilson? ¿Por qué nos dejó las molares así? Cúspide vestibular, cúspide lingual, vestibular lingual de las molares inferiores. ¿Cuál es la curva de Wilson? Torque negativo de molares inferiores, se forma una curva de Wilson entre la cúspide vestibular y lingual. Es una curva suave, tan suave como la curva de Split, que es de 2 milímetros de profundidad. La curva de Wilson también es de 2 milímetros de profundidad. ¿Por qué las cúspides vestibulares y linguales no están así? Tienen que estar así. Para el movimiento de lateralidad. Yo hago un movimiento de lateralidad, ocluye y desocluye. ¿A qué le llamamos oclusión balanceada? Oclusión mutuamente protegida es esa donde tú llevas para adelante y los anteriores protegen a los posteriores. Y acá, manos atrás, los posteriores protegen a los anteriores. ¿No? Es oclusión mutuamente protegida. ¿A qué llamamos oclusión balanceada? La oclusión balanceada es un proceso de envejecimiento de la definición. Nosotros ocluimos, hacemos lateralidad, y los pacientes jóvenes, las buenas oclusiones, hacen desoclusión canina. Con los años, las vertientes de los caninos se van desgastando
y empieza el primer contacto con el premolar. Empieza el contacto con el segundo premolar. Y empieza el contacto de todos los dientes de uno de los lados. Hacia el lado de trabajo empezamos con la resolución canina. A medida que se gasta el canino, vamos haciendo, Función de grupo. ¿cómo se llama esa oclusión? Función de grupo. Función de grupo. Pues de oclusión canina, de desoclusión canina, terminamos en función de grupo. Se sigue gastando y empieza el contacto del lado opuesto. Oclusión Entonces, balanceada. cada vez que ocluyo hacia adelante, o cada vez que ocluyo del lado, ocluye del otro lado. Lo que no sucede en la desoclusión canina. Y la oclusión balanceada se utiliza para hacer prótesis completas. Totales. Y una prótesis completa no le puede dar guía canina. Porque doy guía canina, ¡pum!, se sale la prótesis completa. Tiene que ser, voy para la derecha y ocluye así como un plato. O sea, tu diente se hace monoplano. Es parte del envejecimiento de la dentición. O sea, ya, como ya estás hasta el pique, ya quema. Pero esa es la curva de Smith, ¿no? Esa es la curva de Wilson es lo mismo, pero en sentido transversal. En sentido transversal. Las piezas dentarias en el sector posterior tienen torque negativo. Es decir, coronalmente están inclinadas hacia el igual. Entonces tenemos a los incisivos que están inclinados hacia el vestibular y las molares que están inclinadas hacia el igual. Eso es normal. Por eso es que yo tengo curva de Wilson. La relación interproximal también es importante en la dentición permanente, porque yo encuentro el punto de contacto en los incisivos inferiores muy al borde incisal. A nivel de los superiores, entre el borde incisal y el tercio medio. A nivel de molares, a nivel de los rebordes marginales. ¿Por qué le llamamos llave de la oclusión a las primeras molares? ¿Por qué llamamos llave de la oclusión a las primeras molares? Son las primeras que erupcionan sin la influencia del adhesivo, no reemplazan a nadie, son libres e independientes. ¿Por qué más? Son las primeras piezas en erupcionar. ¿Quién erupciona primero? ¿El incisivo o la molar? La molar. ¿Por qué más? Porque son de mayor volumen. Miden como 11 milímetros, ¿Por qué más? Porque tienen las cúspides más altas y más fuertes. Entonces, por eso es que Angle le llamó llave de la oclusión. Es decir, teniendo llave de la oclusión, yo puedo construir toda una arquitectura de dentición permanente perfecta. ¿Qué habíamos dicho que es el componente anterior de fuerza? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué es el componente anterior de fuerza? Los incisivos. Es una fuerza resultante producto de la oclusión. Las piezas dentarias ocluyen, pero no ocluyen así, ocluyen así. Bisagra. Y esa oclusión así hace de que los dientes siempre tengan un empuje mesiano. Por eso es que no hay diastemas con los años, porque los dientes se gastan entre sí. Siempre se mantienen juntos los dientes.
Entonces, ¿qué permite el componente anterior de fuerzas? Mantiene a los dientes en contacto proximal constante y activo. Si no tuviéramos diastemas con la adultez. ¿A qué se llama el mecanismo buccinador Brody? Es la fuerza de la musculatura del seno articular de los labios con el buccinador que forman el arco dental con fuerzas centrípetas en contraste con la actividad lingual que genera fuerzas centrífugas, y el equilibrio entre los labios, el buccinador y la lengua conforman el movimiento del movimiento. Porque es que un respirador bucal tiene el arco atrésico. Porque la lengua está en una posición baja, no hay esa fuerza moldeadora del arco y se sobreactúan los músculos externos y comprimen el arco. Entonces, para eso es el mecanismo del equilibrio muscular. ¿No? Puede tener una oclusión normal. Una oclusión normal. ¿Preguntas? ¿O yo pregunto? ¿Preguntas o yo pregunto? Doctor, ¿en qué caso sería una disfunción del músculo buccinador del labio? ¿En qué caso se daría? ¿En qué caso se da? Porque no hay una función motriz, sino muscular. Eso tiene que ver con labios hipo, hiper o isotónicos. Un respirador bucal usualmente tiene musculatura del seno auricular hipotónico. Un paciente dólico facial usualmente presenta hipotonía muscular. Entonces la tonicidad muscular puede ser hipotónico, isotónico o hipertónico. Y eso se da por la oclusión bucal, eso se da por succión digital y se circunscribe mucho en los pacientes niños con manosal, que son los que generan. Por ejemplo, el que es succión digital, comprime el arco, bota el arco y lo comprime. Entonces, pura acción muscular. Entonces, en esos casos, marosal, respiradores bucales, alteraciones de función que alteran al final la forma de la, ¿no? La forma de la. ¿Sí? ¿Terminaron de hacer su plantilla de los segundos arcos? ¿No tienen que